Las neuronas son células altamente especializadas que forman parte del sistema nervioso de nuestro cuerpo. Son denominadas como células mensajeras por su capacidad de recibir y emitir señales eléctricas y químicas, siendo por tanto su principal función la transmisión de información a otras células del organismo. Forman entre sí redes neuronales que a partir de sinapsis llevan a cabo una gran multitud de funciones complejas en el sistema nervioso. Tipos de neuronas. Las neuronas se clasifican en tres según su función. Las neuronas sensoriales. Las neuronas sensoriales son aquellas que transmiten las señales eléctricas desde los órganos sensoriales hasta el sistema nervioso central. Por lo tanto, son neuronas que partiendo de los órganos de la vista, el olfato, el tacto, el gusto y el oído, envían la información al cerebro para que sea interpretada. Las neuronas motoras. Las neuronas motoras tienen el flujo de dirección inverso, es decir, estas envían la información desde el sistema nervioso central hasta los órganos y tejidos encargados del movimiento voluntario e involuntario. Las interneuronas. Las interneuronas tienen un flujo de información que solo se da entre neuronas y cumplen las funciones más complejas del sistema nervioso, las cuales se conectan con las neuronas aferentes y con las neuronas eferentes en los tractos neuronales o nervios. Es decir, funcionan como puente comunicacional intercomunicando a las neuronas sensoriales con las neuronas motoras. ¿Cómo están? Mi nombre es Hilda Quispe y les hablaré acerca de las estructuras de las neuronas. Como sabemos, las neuronas son una de las células más complejas, especiales y fascinantes del cuerpo humano. Pero hoy conoceremos su estructura. La dendrita son las prolongaciones cortas que nacen del cuerpo o soma y son ramificadas que cubren toda la neurona. El núcleo está ubicado en el interior del soma y está delimitado del resto del citoplasma por una membrana, y en su interior se encuentran almacenados los genes. El núcleo contiene la información que dirige la actividad de la neurona. Soma o cuerpo celular es el cuerpo de la neurona y es la parte más voluminosa porque contiene gran cantidad de citoplasma, y es aquí donde se produce la energía. Se fabrican las moléculas y se realizan las actividades primordiales para mantener la vida y las funciones de las células nerviosas. Tenemos al axón. El axón es una prolongación larga y delgada que salen del cuerpo celular de la neurona. Es el encargado de transmitir los mensajes a través de los impulsos nerviosos, desde el soma hasta otra célula nerviosa. Y por último tenemos el terminal del axón. Es la ramificación del axón que termina con los botones presinápticos y es el medio por el cual se transmite la información de la neurona a otra célula. Y de esta manera pudimos conocer un poco más. Sinapsis. Se define como la comunicación entre dos neuronas. Se realiza mediante señales químicas y eléctricas y se lleva a cabo en los botones sinápticos. Entre ellas tenemos dos. 1. El sistema nervioso central, comunicación de una neurona entre otra neurona, y sistema nervioso periférico, que transmite la información de una neurona a una célula efectora. Bueno, sigamos con la sinapsis. Se trata de un mecanismo de comunicación que se produce entre dos o más neuronas con el fin de transmitir un impulso nervioso para coordinar cualquier función de nuestro organismo. La neurona presináptica envía la señal como neurona y la neurona postsináptica es quien recibe el resultado. Tipos de sinapsis según su fisionomía y estructura. El sinapsis eléctrica mantiene sincronización el contacto entre las neuronas que comparten información mediante las interconexiones y se controla en un grupo de neurona o también llamado fibras. Sinapsis química. Las células son separadas a través de un espacio
Así que esta señal eléctrica debe pasar por un proceso neuronal para convertirse en señal eléctrica. ¿Qué son los neurotransmisores? Nos referimos a una biomolécula que transmite la comunicación de una neurona a otra mediante un proceso llamado sinapsis. Son los que permiten la comunicación entre neuronas, facilitando así la mayor parte de los procesos psicológicos y mentales que se dan en nuestro día a día. Comunicación entre neuronas. Medio para conseguir la comunicación entre las neuronas que se encuentran presentes en nuestro cerebro. Trastornos mentales. Un desequilibrio bioquímico en algún neurotransmisor puede dar lugar a ciertos trastornos, como la ansiedad o la depresión. Funciones básicas de nuestro sistema nervioso central. Las funciones de nuestro cuerpo se encuentran controladas por distintos tipos de neurotransmisores. Los neurotransmisores son liberados en nuestro cerebro por las neuronas presinápticas y recaptados por las postsinápticas, pudiendo producir dos procesos, la excitación o la inhibición de neuronas. Existen al menos 60 tipos de neurotransmisores, pero hay muchos más que aún faltan por descubrir. A continuación te dejo los 8 más importantes. Acetilcolina, GABA, endorfinas, serotonina, dopamina, glutamato, adrenalina y norepinefrina. Morfología de la célula. Cada neurona, morfológicamente hablando, está compuesto por un cuerpo celular o soma y de los neuritas. El soma presenta un núcleo donde se encuentra la información genética, por lo tanto, es el responsable de comandar los procesos neuronales y al igual que otras células, también presenta organelos tales como las mitocondrias y el aparato de Golgi. Las neuritas corresponden a cualquier prolongación que emerja del cuerpo neuronal. Por un lado encontramos a las dendritas, que son proyecciones de menor tamaño con muchas ramificaciones, como si fuesen las raíces de un árbol. Las membranas de los múltiples dendritas poseen receptores cuya función es recibir neurotransmisores que son moléculas provenientes de otras neuronas y que le permiten comunicarse. Por último, el axón es una larga y cilíndrica prolongación encargada de propagar el potencial de acción hacia otra neurona. Un gran porcentaje de los axones se encuentra mielinizados, y esto debido a que un tipo de neurolía o dendrocitos en el sistema nervioso central y células de Schwann en el sistema nervioso periférico se encargan de formar vainas de mielina, cuya función comentaré más adelante. Cercano a la región más distal del axón, este se encuentra ramificado, dando origen a los axones terminales o de los dendrones. En la región de comunicación con otras neuronas, área denominada sinapsis, estos telodendrones presentan un abultamiento denominado botón sináptico, estructura encargada de almacenar vesículas cargadas de neurotransmisores, denominada vesículas sinápticas. Tanto como el soma como las dendritas y el axón poseen un citoesqueleto formado por neurofibrillas. Encontramos a los filamentos intermedios, los cuales le dan forma a las neuronas, y a los microtúbulos que se encargan de transportes de sustancias desde el soma a las regiones más distales del axón, como por ejemplo el teletransporte de las vesículas sinápticas. Una forma de entender este proceso es imaginar a las vesículas sinápticas como si fuesen camiones cargados de neurotransmisores, viajando por carreteras que serían los microtúbulos a lo largo de la neurona, desde el soma a los botones sinápticos.